Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. ¿Cómo leer la Biblia para que Dios te hable a ti y para que me hable a mí? Nosotros normalmente cuando leemos la Biblia nos sentamos en un lugar tranquilo y leemos la Biblia y la estudiamos como posiblemente creemos o muchas veces nos han enseñado. Pero ¿cómo estamos nosotros adentro de nosotros y saber que Dios nos va a hablar? Por ejemplo, cuando tú oras, nos podemos arrodillar y orar a Dios. Señor, por favor, te pido que tengas misericordia, te pido que sanes a mi papá, que me bendigas, que me des esto o lo otro. ¿Será la voluntad de Dios que oremos y le roguemos sin ver, sin conocer nuestro interior? ¿O será la voluntad de Dios que primero estemos bien en nuestro interior y por estar bien nosotros hablar a Dios, rogar, pedir, y así Dios nos puede conceder lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad? Porque dice la palabra, porque todo lo que pidieres a Dios de acuerdo a su voluntad os lo será hecho. ¿Y por qué no se hace cuando le pedimos cosas de acuerdo a su voluntad si son supuestamente cosas para Dios? ¿Será que es porque le pedimos mal, como dice Santiago, que siempre será porque pedimos mal? Porque digamos, Señor, yo quiero levantar una iglesia. ¿Eres cristiano o cristiana? Señor, yo quiero casarme. ¿Será que le estás pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios y por eso no te da? ¿O será que le estás pidiendo algo a Dios y como no estás bien con Dios, Dios no te contesta? Bien, Santiago dice que Dios muchas veces no nos contesta porque no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora quiero hablar acerca del interior, de tu interior. Cuando tú estás bien adentro de ti, por estar bien adentro de ti, tú le hablas a Dios o le pides a Dios o tú lees la Biblia, la palabra de Dios, y por estar bien internamente con Dios y en un lugar correcto, tú puedes escuchar a Dios, puedes pedirle a Dios algo y Dios te da, o Dios te habla por su palabra. Eso es lo que quiero comentar ahora y es algo muy importante para orar cuando tú oras, cuando tú vas a leer la Biblia, cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a hablarle a alguien de Dios, cuando tú vas a enseñar, cuando alguien te pide un consejo y tú le vas a hablar a esta persona por teléfono, tú primeramente tienes que estar bien para que después tú puedas ser sensible al Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo te da, tú puedas dar a la otra persona y también para que cuando tú ores, Dios te conceda lo que le has pedido. Bien, ¿cómo leer la Biblia para que Dios me hable? ¿Cómo leer la Biblia para que Dios me hable? Bueno, primeramente, para que Dios te hable, cuando tú lees la Biblia, lo mismo que cuando tú vas a orar, primero tú tienes que estar bien adentro. Si has pecado, tienes que ponerte a cuentas con Dios totalmente. Si has pecado, si has discutido con alguien, tienes que ponerte con Dios a cuenta totalmente. Si por ejemplo, si tú sabes que estás haciendo algo mal y no lo arreglas y aún así quieres orar o quieres leer la Biblia, ¿cómo esperas que Dios te hable si tú sabes que no estás bien? Si lo que tú vas a leer te va a decir en la Biblia, no forniques, y tú estás fornicando. Cuando tú lees la Biblia te va a decir, no mientas porque los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y tú sigues mintiendo y aunque leas, ya te dijeron, ya sabes, tú lo has leído miles de veces, pero tú no quieres dejar la mentira. Entonces, ¿qué quieres que Dios te hable si Dios ya te habló anteriormente?
Entonces hay cosas que antes que tú leas la Biblia, tú sabes que tienes que cambiar y que tienes que dejar, y tú no las has dejado. Y cuando tú lo leas vas a leer lo mismo que tú sabes que tienes que cambiar o dejar, y si tú no cambias o no dejas, ¿qué vas a leer en la Biblia si ya eso está tanto en tu mente, pero tú no quieres obedecer al Espíritu Santo? Entonces, antes de leer la palabra de Dios, tú tienes que estar a cuentas con Dios. Si tú sabes que no tienes que robar, y cuando tú leas la Biblia vas a leer no robes, porque los rateros no entran al reino de los cielos, y tú no dejas la ratería, entonces ¿para qué vas a leer la Biblia si ya Dios te habló incluso antes que la leas? ¿No? Entonces, estar a cuentas con Dios sin pecado. Otro punto para que Dios te hable en su palabra es estar en un lugar tranquilo. Por ejemplo, ven a este lugar, los árboles, la naturaleza. Este lugar es un lugar como para estudiar la Biblia, pero tienes que estar solo, sin que haya nadie a tu alrededor. ¿Para qué? Para que Dios te pueda hablar. Quiero leer un texto en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, versículo 47 y 48. ¿Qué dice así? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Jesús habló a los demás que estaban allí, les habló acerca de Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ya. En ese tiempo, en Israel, ven acá el árbol, vamos a suponer que es una higuera. Y los israelitas, voy a sentarme para que usted me vea. Los israelitas se sentaban como yo estaba sentado y meditaban en la palabra, leían la palabra. Bien, entonces, así como me vieron sentado allí, así meditaban en Israel y meditan hasta ahora. Por eso Jesús iba, se van a dar cuenta que Jesús fue al Getsemaní a orar, pero no solo para orar, también era para leer la Biblia porque meditaban. Ahora, un lugar hermoso para leer la Biblia puede ser así como este. En cualquier parte del mundo esto le puede encontrar lugares así parecidos, pero también puede ser en su casa. Yo he tenido momentos muy hermosos con el Espíritu Santo, no orando, sino leyendo la Biblia. Ahora, cuando yo oro para escuchar específicamente a Dios, estoy arrodillado y en silencio. Pero Dios me puede hablar en cualquier momento. Pero tiene que ser en un lugar silencioso y tranquilo. Ahora, Dios me puede hablar ahora mismo si estoy en comunión con el Espíritu Santo. Y lo mismo es para leer o estudiar la palabra de Dios. Tienes que estar en un lugar completamente tranquilo. Como le decía, he tenido momentos muy hermosos con el Espíritu Santo solamente leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar tranquilo. Mi mente ha estado sin preocupaciones, ese es otro punto. La mente que no esté con preocupaciones o con nada, digamos una mente como quien dice en blanco, limpia totalmente y en un lugar tranquilo. Me acuerdo que muchas veces me ha pasado y a veces me olvido, porque este tema no es solo para ustedes, también es para mí. El Espíritu Santo me lo ha estado poniendo toda la semana y esta es una pequeña enseñanza que la quiero dar, ¿no? Cómo leer la Biblia para que Dios te hable. Y yo he estado por horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas solamente con la palabra y como que la atmósfera cambia. Es como cuando tú oras y estás bien a cuentas con Dios en tu corazón, en tu mente, en un lugar tranquilo, sin preocupaciones, sin nada. La atmósfera cambia y cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando constantemente. Es diferente que cuando leemos la Biblia y decimos Dios te da una palabra rema. Gloria a Dios, porque eso siempre pasa. Pero cuando tú lees la Biblia de una manera como cuando quieres estar escuchando al Espíritu Santo, al final voy a poner
un cuadradito va a salir al lado derecho, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, y explico cómo tienes que estar, en qué condición, y es parecida a la condición para que Dios te hable a través de su palabra, parecido a cómo leer la Biblia. Y también en esa condición tú tienes que estar para predicar. No puedo ir a predicar habiendo discutido con alguien, sin haberme puesto a cuentas con Dios, con preocupaciones. Por eso Jesucristo siempre le decía a los discípulos: no os preocupéis qué comeréis o qué beberéis, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. ¿Por qué le decía no os preocupéis? No solo por lo que entendemos, sino mucho más, sino porque para predicar, para orar, para leer la Biblia, si tú estás preocupado, no vas a poder hacer realmente lo que Dios quiere que hagas, porque vas a estar como preocupado por eso, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, orar por alguien y estás preocupado, ¿cómo el Espíritu Santo va a fluir por ti? ¿O cómo te va a guiar? Entonces tú le vas a poner la mano diciendo que tienes fe, pero realmente Dios quiere otra cosa o quiere decir algo. Y como no tenemos comunión con el Espíritu Santo porque estamos con preocupaciones, que no nos ponemos a cuenta con Dios en los pecados y tantas cosas, entonces el Espíritu Santo no nos puede guiar y no puede actuar a través de nosotros. Lo mismo para leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedes llegar a tener esa condición? Cuando tú realmente te entregas a Dios y amas a Dios. Es que yo no puedo decir: miren, hermanos, es muy importante que usted sea guiado por el Espíritu Santo, y cuando alguien le hable de parte de Dios, usted tiene que saber que esa persona le está hablando de parte de Dios. Definitivamente Dios puede usar a cualquier persona y cualquier palabra puede ayudarte, pero cuando te van a instruir, cuando te van a enseñar, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando van a orar por ti, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando te van a predicar, tiene que ser una palabra guiada por el Espíritu Santo. Cuando alguien te dice: hermano, vamos a hacer esto para Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, vas a perder tu tiempo año tras año, mes tras mes, como yo lo hice. Muchos años yo perdí en el Evangelio, como 6 años, 7 años, perdidos en el Evangelio. Me manipulaba la gente, me ponía la mano por todos lados y no pasaba nada, me decían esto y no pasaba nada, hasta que yo aprendí a tener una relación con el Espíritu Santo. Ahora yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Allí, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, entonces tú puedes aplicar esta palabra. Solo entonces tú puedes aplicar esta palabra. Solo cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, o también, aunque tú no eres guiado, pero quieres aprender, pero cuando tú amas a Dios, cuando tú te quieres acercar a Dios, solo entonces se cumple esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 8. ¿Por qué? A los que aman a Dios, número 1, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, Jesucristo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Tú vas a guardar los mandamientos de Dios, y por guardar los mandamientos no vas a pecar, te vas a cuidar de todo. Y cuando tú ores, cuando tú prediques, cuando tú enseñes, todo va a ser guiado por el Espíritu Santo, y allí se va a cumplir esta otra palabra, que Dios va a poner palabra en tu boca. Pero no puedes decir: yo voy a ir a predicar porque soy cristiano, y estás mal, has discutido y todo eso, y dices: no, yo voy a ir a predicar y la Biblia es palabra de Dios, y cuando yo hable va a ser guiada por el Espíritu. Mentira. Entonces el Papa, cuando lee la Biblia, es guiado por el Espíritu Santo. Entonces todos los falsos predicadores, cuando leen la Biblia, son guiados por el Espíritu Santo. Entonces todas las religiones falsas que leen la Biblia, Reina Valera 1960, de cualquier época, la que yo leo, la que usted lee, entonces cuando leen la Biblia son guiados por el Espíritu Santo. Y si es así, ¿por qué no salen de la oscuridad? Póngase a pensar, ¿por qué no salen de la oscuridad si cuando leen la Biblia son guiados por el Espíritu Santo? ¿Por qué hay tanta confusión si leen la misma Biblia que usted lee y que yo leo? ¿Por qué la gente no cree
que hay bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué la gente no cree que no se puede perder la salvación? ¿Por qué la gente no cree que se puede perder la salvación? ¿Por qué la gente no cree que hay que dar el diezmo? ¿Por qué la gente no cree tantas cosas? Si cuando leen la misma Biblia que usted leo, es la palabra guiada por el Espíritu Santo. Quiero aclarar esto. La palabra escrita en la Biblia fue inspirada por Dios a los profetas, y ellos, inspirados por Dios, escribieron la palabra en la Biblia guiada por el Espíritu Santo. Pero para que tú entiendas esa palabra que fue guiada por alguien para que se escriba, y esa persona fue guiada para que la escriba por el Espíritu Santo, tú también, para que la leas, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que son guiados por la palabra. ¿Por qué? Porque hasta para que tú entiendas la palabra, si el Espíritu no te guía, tú la vas a entender mal. Por eso Dios dice, los que son guiados por el Espíritu, porque aún la palabra de la Biblia, el Espíritu te tiene que guiar para que tú lo entiendas correctamente. Porque si decimos, porque todos los que son guiados por la palabra de Dios son hijos de Dios, entonces, ¿quién te guía para que tú leas la palabra de Dios correctamente y la entiendas? El Espíritu Santo. Todo empieza por el Espíritu. Tú crees por el Espíritu, eres salvo por el Espíritu Santo. Lees la palabra por el Espíritu Santo. Tienes que predicar por el Espíritu Santo. Todo empieza cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, y de allí tú empiezas a hacer cosas para Dios, guiado por Dios. Entonces, hermano, todo empieza adentro. Tú analízate antes de leer la Biblia. Santo, puro, sin pecado. ¿No se puede? Sí se puede. No, que no se puede. ¿Y hasta cuándo te vas a decidir dejar ese pecado que tú dices que no se puede? ¿Hasta cuándo? Tú vas a decir, no, es que no hay santo. Es porque tú no quieres dejar tu pecado. Te gusta discutir, te gusta hacer lo que tú quieres y después decir nadie puede. Es que tú no te quieres arrepentir. Es que tú quieres que tu hijo, que tu hija siga fornicando en tu casa, y eso de espíritu de fornicación entran a tu casa y después dices, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Cómo quieres que te ayude si tú no corriges a los hijos de tu casa? Así como el sacerdote Elí no corrigió a sus hijos, así también tú no quieres corregir a tus hijos. Y no solo eso, muchas cosas. Mientes, haces tantas cosas mentiras y quieres que Dios te bautice con el Espíritu Santo, quieres que Dios te hable. ¿Cómo quieres eso si Dios te está diciendo, deja la mentira, dile, llama a la corrección, están en tu casa, tú tienes autoridad en tu casa, no hagas esas cosas inmundas que te dice tu esposo o tu esposa que hagas? Porque dice la Biblia que uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, sin pecado, al máximo, te cuidas. Si pecaste, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer más, al máximo. Cuando te pones a cuentas con Dios, sin preocupaciones, siempre vamos a tener preocupaciones, pero para leer la palabra, para predicar, para orar, tú tienes que olvidarte de todo. Tienes que meterte a otro mundo para que Dios te hable y te guíe. Es la única manera, hermanos. Es la única manera. Así es, hermanos. Yo esto no les digo por nada de malo. Al contrario, si yo no les digo esto, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo usted, hermano o hermana, va a crecer o va a entender si nadie le dice esto? Usted va a estar leyendo la Biblia, va a estar orando y Dios nunca le va a responder porque está mal su vida. Por eso primero es el interior, el corazón, después la mente limpia, estar en un lugar tranquilo y el Señor ahí le va a hablar, hermano. Y es mi deseo que el Señor le hable por su palabra. Ya no de vez en cuando una palabra rema, sino que Dios esté hablándole siempre a usted a través de su palabra. Cuando usted esté en comunión con su palabra, cuando usted
antes, ya usted sabe que antes de leer la Biblia ya Dios le habló la semana deja este pecado. Entonces cuando usted lee la Biblia sabe ya que Dios ya le habló ya. Entonces déjelo eso y para que vaya creciendo. Y va a ver que pasa el tiempo y va a crecer. Pero tenemos que comenzar pronto porque el tiempo pasa. Digamos que usted viva 10 años o 20 años más, o 30 o 40 o 50. Si no te decides ahora, hermano o hermana, o yo no me decido ahora, el otro año vas a estar igual que ahora. No se puede, es difícil, el otro año también, pero si tú empiezas ya poquito, vas a lograrlo. Así hemos empezado, poquito a poquito. No, yo de acá no me muevo, me quedo quieto. Y antes de terminar, el Espíritu Santo me habló la otra vez y me dijo, me mostró una A y una B. Subía y bajaba, A, B, A, B. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? A, B. Y el Espíritu Santo me dijo, A es un cristiano recién convertido, B cuando ha crecido un poco. Pero hay cristianos que están en el nivel bajo y después crecen y después bajan. Bajan, crecen. Y nunca crecen más al C, D, E, F y más y más y más. ¿Por qué no crecen? Porque no se han decidido o siguen fallando a Dios. Es tiempo de que nos decidamos. Mañana puede ser muy tarde. Ahorita es el tiempo. Jesucristo le dijo al rico, el rico le dijo, Señor, quiero seguirte. Jesús le dijo, deja todo y sígueme. Él no lo quiso, pero los discípulos que estuvieron con Jesús lo dejaron todo. Si estás dispuesto a dejarlo todo, no te voy a regalar tus cosas. A dejarlo todo me refiero a poner primer lugar a Dios. Dios te va a guiar. Dios va a guiar a los que realmente lo aman, se han entregado a Él de corazón y les va a guiar cuando tú leas su palabra, cuando tú ores, cuando tú prediques, Dios te va a guiar. Si no, serán obras que no son guiadas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede guiar de vez en cuando, pero no tanto como quisiéramos. Hermanos, que Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. Padre, te pido que tú les des sabiduría a mis hermanos y me des sabiduría a mí, Señor, para seguir haciendo tu obra y nos des la fortaleza y nos hables y nos sigas hablando con tu palabra. Que Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. Bendiciones.